Hola, continuamos hablando un poco sobre la liturgia de la palabra en la Santa Misa. Para ello, vamos a irnos directamente a la ordenación general del misal romano en el número 55, a ver qué nos dice el mismo misal romano sobre la liturgia de la palabra. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y concluyen. Pues, en las lecturas, que luego explica la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación, y le ofrece alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de sus fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Qué interesante lo que nos dice la ordenación general del misal romano. De ello pues podemos destacar lo que dice, ¿no? La parte principal es lo que Dios dice, las lecturas. Y entre ellas debe sobresalir el Evangelio. Y luego la homilía, la profesión de fe y las preces, oración de los fieles, pues desarrollan esta liturgia de la palabra. Dice que esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y con los cantos. Es la respuesta de la que hablábamos en el video anterior. Un testimonio muy interesante sobre la liturgia de la palabra, decíamos en el video anterior, era precisamente el de San Justino en las apologías. Vamos a leer entonces lo que dice San Justino. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando lectura ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas tan bellas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos, para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Vemos ya cómo allá en el siglo II, en torno al año 155, que es cuando fue escrita esta apología enviada por San Justino al emperador Antonino Pío, ya la liturgia de la palabra es parte constitutiva de la celebración cristiana. Iniciamos entonces en la liturgia de la palabra con la proclamación de las lecturas bíblicas. Esta proclamación la realiza el lector, que puede ser instituido o no. Esto pues es otro campo y otro tema para hablar en otra ocasión, ¿no? Pero el lector puede ser instituido o no. Puede ser simplemente un laico que aunque no esté instituido, pero puede prestar este servicio de lector, como suele pasar en la mayoría de nuestras parroquias. Sin embargo, es conveniente que quienes prestan este servicio de ser lectores sean personas que estén formadas. De esto también nos habla la ordenación de las lecturas de la misa. Tienen que ser personas que estén formadas tanto espiritualmente como litúrgicamente y teológicamente, incluso bíblicamente, para este servicio que prestan a la comunidad. La liturgia de la palabra de los domingos está constituida por dos lecturas. Una primera lectura del Antiguo Testamento y una segunda lectura del Nuevo Testamento, con excepción de la Pascua. En Pascua la primera lectura también es del Nuevo Testamento, concretamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entre estas dos lecturas está el Salmo. El Salmo responsorial, que es la respuesta de la Iglesia, por medio de la cual, por medio del Salmo, la Iglesia ora y responde a lo que Dios le ha dicho en la primera lectura. Dice la ordenación de las lecturas de la misa en el número 12. Desde la palabra de Dios escrita, todavía Dios habla a su pueblo, y con el uso continuado de la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios, hecho dócil al Espíritu Santo por la luz de la fe, podrá dar con su vida y costumbres testimonio de Cristo ante el mundo. Y dice la ordenación general de misal romano en el número 57. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos. Empezamos entonces ahora a ver cada una de las partes. La primera lectura, pues ya lo hemos dicho, suele ser del Antiguo Testamento.
salvo en Pascua, que es del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos de los Apóstoles. El hecho de que la primera lectura sea del Antiguo Testamento es para ayudar a los fieles, a todos los que participamos en la celebración, a comprender la historia de la salvación como Dios se ha ido revelando al pueblo de Israel hasta tener su culmen en Cristo. El Salmo responsorial. Dice la ordenación general del misal romano en el número 61. Después de la primera lectura, sigue el Salmo responsorial, que es parte integrante de la liturgia de la palabra y goza de una gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. El salmista o cantor del Salmo proclama sus estrofas desde el ambón o desde otro sitio oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada, y además participa con su respuesta, a no ser que el Salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el versículo de respuesta. Queda entonces claro cuál es la finalidad del Salmo responsorial, que es favorecer la meditación de la palabra de Dios. El Salmo prolonga poéticamente ese mensaje de la primera lectura y busca una profundización de ella en cada uno de los cristianos. Dice la ordenación de las lecturas de la misa: el salmo que sigue la lectura, si no se canta, debe leerse de la manera más apta para la meditación de la palabra de Dios. Ese es el fin de este salmo, la meditación de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Retomando pues la idea del diálogo, incluso de la que venimos hablando desde el video anterior, Dios habla a su pueblo por medio de la primera lectura y la iglesia le responde por medio del salmo responsorial, que ha meditado y que ha asumido lo que Dios le ha dicho. De este modo, vale la pena que pensemos cómo es nuestra actitud en la Santa Misa ante la proclamación de la primera lectura y la recitación del Salmo. Nos quedan todavía otras partes de la liturgia de la palabra, pero esas las veremos más adelante. Hasta la próxima.